Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, donde cada lunes hablamos sobre maneras de crecer como persona. Desde la psicología, la filosofía, el liderazgo, la excelencia, la salud, entre muchos otros aspectos que van construyendo una mejor persona. Sé que muchas veces no hacemos cosas por distintas razones. Muchas veces detenemos nuestro propio crecimiento por razones ajenas, no ajenas, circunstanciales, razones que muchas veces ni siquiera nosotros entendemos. Ya lo hemos platicado en otros episodios anteriores, y para mí las tres razones principales por las cuales no hacemos cosas, trascendentes, son miedo, pena o flojera. Hoy quiero enfocarme en el miedo. Una de las razones por las cuales muchas veces no hacemos cosas que queremos hacer. Decimos que nos gustaría estar en cierto lugar, estar en cierto nivel del aspecto que sea en el que estemos hablando, pero el miedo nos gana. El miedo al que dirán, el miedo a lastimarnos, el miedo a lastimar a alguien, el miedo a que las cosas no salgan como esperamos, el miedo a que no se cumplan nuestras expectativas, el miedo a muchas cosas, el miedo a que nos vaya muy bien, el miedo a que nos vaya increíble, el miedo al éxito que tanto le llaman, que ya hablamos de ese tema en el episodio anterior. Vayan a escucharlo si les gustaría entender o al menos escuchar la manera en que yo empecé a desmenuzar este tema sobre el por qué nos da miedo que nos vaya bien, el por qué nos da miedo romperla en cualquier aspecto y normalmente en todos. Tenemos miedo a muchas cosas, simplemente es miedo. Cuando empiezas a rascarle, cuando te empiezas a preguntar el por qué te pasa lo que te pasa, principalmente por qué no te pasa lo que quieres, llegas muchas veces a que la razón es miedo. Miedo a hablar con la gente, miedo a preguntar, miedo a ejecutar algún proyecto que quieras hacer, miedo a decir que sí, miedo a decir que no, miedo a muchas cosas. Así que empecé a preguntarme qué es el miedo. Creo que la definición que tengamos cada quien del miedo va variando muchísimo. Habrán muchas definiciones en Google, en la RAE, en el Cambridge Dictionary, pero la manera en la que nosotros percibamos la definición de miedo va a determinar si lo vamos a utilizar como algo a nuestro favor o como algo que nos frena, que nos detiene. Y hoy quiero platicarte de eso, sobre cómo he aprendido, y no es que ya sea un máster, pero algo sí ya he aplicado de cómo utilizar el miedo a mi favor, de cómo utilizarlo como impulso y no como freno. Así que desde un inicio definí lo que para mí es miedo. Lo describo como un mecanismo de defensa para hacer o no hacer algo, considerando el daño que nos pueda hacer esa acción o esa omisión de lo que sea que estemos hablando, especialmente cuando se trata de algo desconocido, y esta es la parte interesante. Hablamos de miedo a la oscuridad, porque tenemos incertidumbre sobre lo que hay enfrente. Hablamos de miedo de ir a lugares que no conocemos, otra vez el factor desconocido. Hablamos de probar un deporte que no conocemos o que nunca hemos practicado, una vez más por que no lo conocemos, porque tenemos ese factor desconocido, ese factor en el cual no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, porque no sabemos qué hay del otro lado. Es como la catafixia de Chabelo, que en paz descanse. Hay incertidumbre de qué hay en cada una de las puertas. No sabes si te vas a topar con, pongamos, exageremos el ejemplo, no sabemos si te vas a topar con un asesino, con un maletín, con $1,000,000, o con qué te vas a topar. Ahora, a mí me funciona desmenuzarlo de una manera muy lógica y práctica. Si hablamos de que el miedo es una emoción,
Una emoción normalmente es aquella, ya sea positiva o negativa, que te quita cierto grado de objetividad, te aleja de la realidad, tanto si es de manera positiva o negativa, pero te quita cierto grado de objetividad. Implica una disminución de realidad, de realismo. Entonces, lo que a mí me funciona mucho es desmenuzar las cosas de manera lógica y objetiva. Entonces, hablamos de que si el miedo es una emoción, ¿funciona o no nos funciona? Incluso existe una técnica de una, me parece que es psicóloga, psicoterapeuta, que se llama Byron Katie. Ella habla de una técnica en la cual haces presentes dos conceptos en cuanto a una creencia. Habla de si esta creencia te sirve, vaya de su utilidad, y te habla de si esta creencia es real. Si tienes, si te consta, si tienes esa prueba de que esa creencia implica algo verdadero, algo real. Entonces hablamos de realidad y de utilidad. Entonces, si utilizáramos esa técnica, ¿nos serviría tener miedo? Entonces empiezas a analizar si es un mecanismo de defensa de algo que me puede matar, pues a lo mejor es bueno. Ahora, ¿es real? ¿Ese miedo a algo que según tú te puede pasar es real? Muchas veces llegamos a la conclusión de que no, de que aquello que nos da miedo no nos lleva a algo que verdaderamente puede suceder. En otras palabras, o como a mí me gusta verlo, es simplemente hacer consciente si ese miedo implica algo que de ejecutarse nos haría crecer o no. Si nos sirve de algo o no. Hablamos de ese tema de la utilidad. Pongamos un ejemplo. Si a mí me da miedo aventarme de paracaídas, si me dan miedo las alturas, me da vértigo, ¿me serviría de algo enfrentar ese miedo? Y ahora empiezo a analizar, ok, si me aviento de paracaídas para empezar, podré haber roto ese miedo que probablemente he tenido toda la vida. Podré darme cuenta de que no era tan difícil como pensaba. Me podré haber dado cuenta de que el peor escenario de aventarme de paracaídas es casi imposible, es muy poco probable, suponiendo que el peor escenario sea matarme. Entonces, por lo menos allá llevo 3 argumentos que me dan luz verde para hacer frente a mi miedo. Me dicen que al enfrentarlo voy a crecer de alguna manera. Y al enfrentar este miedo, digamos que se desbloquean otras puertas secundarias. Y entonces voy a decir, ok, como me va a hacer crecer en el futuro, como me va a dar cierto valor, me va a dar, a lo mejor enfrentar este miedo, me va a dar valor para enfrentar otros. Entonces, ese fue un ejemplo de cómo yo le hago para ver si enfrentar un miedo me sirve de algo o no, sobre si me va a hacer crecer o no. Versus, por ejemplo, aventarte de un precipicio. Ok, sí me dan miedo las alturas, pero ¿me va a hacer crecer? ¿Me sirve de algo enfrentar ese miedo? Pues realmente no tiene sentido enfrentarlo. No tiene sentido atravesar ese miedo. Porque este miedo es este mecanismo de defensa que te hablaba al principio. Es un mecanismo que te dice no lo hagas porque te puedes matar. Y en este caso es real. Si me aviento de un precipicio, no aprenderé nada más que matarme. Lo cual, obviamente, no me da pie a aprender algo para el futuro, porque no habrá futuro. Entonces, ese es un ejemplo, a lo mejor un poco no tan cotidiano, pero que sirve para entender cómo analizar un miedo con base en su utilidad, sobre si te serviría de algo atravesarlo. Y ahora, bajando un poco más a la realidad, normalmente lo que te da miedo es algo que te hace crecer. Digamos, en la vida cotidiana hay muchas cosas que nos dan miedo. Y normalmente esas cosas que nos dan miedo son las que nos llevan un nivel más arriba en cualquier aspecto del que estemos hablando. Ayuda a hacer tu zona de confort un poco más grande y un poco más grande hasta que de repente tienes una zona de confort bastante amplia en la cual ahora te sientes cómodo o cómoda en lugares o situaciones donde antes no te sentirías cómoda o no te hubieras sentido cómodo. Para mí enfrentar un miedo es como jugar Warzone pero a la inversa.
Para los que nunca han jugado Warzone o Call of Duty Warzone, es un juego en el cual me parece que funciona muy similar a Fortnite, en el cual tú vas jugando, tienes un equipo y vas matando a otros equipos, a personas que no son, digamos, tus aliados. Y conforme el tiempo pasa, digamos que tu zona en la cual puedes operar, en la cual puedes matar gente, se va haciendo más pequeña. Entonces, cuando quedan menos personas, la zona en la que puedes operar es muy pequeña, por lo cual aumenta el riesgo o la probabilidad de que te maten. A grandes rasgos es así como funciona el juego, y por eso para mí enfrentar un miedo es como jugar Warzone, pero a la inversa, en el sentido que entre más ejecutas, más grande se hace tu zona de confort, más grande se hace ese círculo desde el cual puedes operar. Digamos que entre más enfrentas tus miedos, y no hablemos de miedos enormes, sino miedos pequeñitos, cosas que te dan miedo, que a lo mejor no sabes que te dan miedo, pero en realidad no las haces por miedo. Entre más ejecutas este tipo de cosas, te empiezas a sentir más cómodo en situaciones donde antes no te hubieras sentido cómodo, donde antes lo hubieras huido. Y eso te hace crecer. El poder hacer cosas que antes no podías hacer. El darte cuenta de que puedes hacer cosas que no creías que podías hacer. A mí me gusta decir que uso todo a mi favor y no en el sentido maligno o en el sentido de dañar a alguien, sino que todo aquello que podría parecer que está en mi contra o que juega en mi contra, yo decido encontrar la manera en la que juegue a mi favor, en la que haga que esa situación, que esa persona, que esa circunstancia me beneficie en vez de que me afecte. Y si pensamos en esta mentalidad de víctima, en la cual todo nos pasa, la gente nos hace cosas, nosotros somos las víctimas de eso que pasa, de los programas del gobierno, de la economía, del capitalismo, de los vecinos, de tus papás, de tu familia, del clima, hasta del clima. Muchas veces vivimos en esta mentalidad de víctima y supuestamente el clima es lo que no nos permite hacer ciertas cosas. Cuando pensamos así, estamos pensando que la vida, que todo está en nuestra contra. El juego es saber cómo utilizar todo eso que supuestamente nos pasa o nos hacen a nuestro favor. Incluso de esas personas que te quieren fregar a propósito con la intención de perjudicarte, cómo utilizar eso a tu favor. Y hay varias maneras bien interesantes. Dependerá, claro, de la circunstancia en específico. Te pongo algunos ejemplos. Si yo a veces cuando corro, ahorita ya no me ha pasado últimamente, pero cuando empecé a entrenar hace un par de meses, llegaba a cierto kilómetro o cierto tiempo en el cual dejaba de sentir el pie derecho, me parece. Así como cuando se te duerme alguna extremidad, el pie, cuando se te duerme la mano o lo que sea, que dejas de sentirlo, así me empezaba a pasar, donde dejaba de sentir el pie. En este tipo de situación, lo común sería dejar de correr para ver qué pasa con tu pie, ver si está bien, esperar un rato para que vuelvas a sentirlo, digamos, parar de correr para ver si estás bien. Entonces, pensando digamos que es un juego, al menos a mí se me hace interesante, se me hace padre. Ok, esto que pienso que me está perjudicando, ¿cómo le hago para utilizarlo a mi favor? Entonces, en este ejemplo, lo que hago es, en vez de pararme, pues nada más volteo y veo si está de buen color, si se ve bien, si todo está normal, si no hay algo raro. Y si sí, aprovecho y digo, ahora que no siento el pie, voy a aprovechar para juntar más kilómetros, voy a aprovechar para correr más. Y obviamente me ha funcionado. Llega un punto en el cual como que el pie se acostumbra y lo vuelvo a sentir normal. Digamos que es un ratito. Y entonces te das cuenta, si esto que está pasando, que a lo mejor me da miedo, oye, ¿qué va a pasar con mi pie? Me da miedo seguir corriendo, lo racionalizo y pienso, a ver, sentir el pie un ratito no me va a matar. No me va a pasar nada. A lo mucho me dolerá un rato después de correr, pero no me va a matar.
Y cuando entiendo que no me mata, sino que me hace más fuerte, o que en este caso me hace juntar más kilómetros en menos tiempo, pues lo utilizo a mi favor. Y ahora corro más. Si en algún examen no me fue bien, utilizo mis errores como algo para reforzar esas áreas y realmente tener un aprendizaje nuevo. En vez de quejarme o lamentarme porque me fue mal en el examen, utilizo ese 3 de calificación para entender qué es lo que tuve mal y en vez de perseguir esa calificación, ese resultado, esa meta, ahora busco el aprendizaje. Y no es que lo busque, sino que lo priorizo. Y así es como utilizo una mala calificación para reforzar ese tema, esa área, esa materia, y que me vaya bien en el siguiente examen. Y no lo hago por que me vaya bien en el siguiente examen, sino simplemente por el mero hecho de tener ese conocimiento, por el hecho de saber. Porque el conocimiento es poder. Si lo ves desde esa manera, entonces dejas de buscar que te vaya bien en el examen, dejas de buscar esa calificación y te empiezas a enfocar en el conocimiento. Y es así como vas más allá de lo que te enseñan en tu clase y tú investigas por tu cuenta. En el caso de que lo quieras, en el caso de que te interese. Si no, no, pero ya no ves una mala calificación como algo malo, como algo que te afecta muchísimo. A lo mejor te afecta en una calificación, pero no va más allá de eso. Obviamente hay algunos casos extremos de que la beca y cosas a lo mejor un poco más importantes, pero la mayoría de los casos no son así. Entonces, en el caso del miedo, si racionalizo, si hago consciente por qué algo me da miedo y entiendo los beneficios que me podría dar atravesarlo, me sirve de motor para precisamente atravesar ese miedo en vez de quedarme viéndolo y no hacer nada. Digamos que ahora lo veo, lo observo, lo entiendo, lo cuestiono y tomo una decisión a partir de ello. Si me deja algo, lo hago. Si no me deja nada, pues no lo hago. Y ahora al menos a mí me ha servido enormemente el comprender que el miedo jamás se va a ir. El miedo siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener que lidiar con él. Muchos te dicen, no tengas miedo. Venga, tú puedes. Pero yo te digo, sí tenlo, sí ten miedo. Porque ahora si ves el miedo en vez de algo negativo, en vez de algo que te hace menos, si lo ves como algo que te suma, algo que te acerca a la versión que quieres ser, algo que te ayuda a aprender a crecer, entonces buscas, te cuestionas qué cosas te dan miedo y las empiezas a hacer. Y si cambias la óptica negativa por aquella donde hay una oportunidad, todo cambia y ves el miedo de manera diferente. Entonces creo que el miedo solo se atraviesa, se enfrenta. No buscas no tener miedo, porque el no tener miedo implicaría quedarte en tu zona de confort de este tamaño, de un huevito, en el cual pues no te puedes mover a ningún lado porque todo es incómodo, porque nada te gusta, no te gusta estar fuera de tu zona conocida. Y eso implica no crecimiento, eso implica quedarte siempre donde estás, siempre con las mismas personas que nunca has cuestionado si te hacen bien o no, siempre con el mismo trabajo, siempre en tu mismo lugar de residencia, que con esto no te digo que te tengas que cambiar y que todo el tiempo tengas que estar haciendo cosas diferentes. Si es tu estilo y va contigo, date. Si sabes que te va a hacer crecer, adelante. Pero el hecho de tú mismo propiciar estar en una zona incómoda, estar fuera de tu zona cómoda, de tu zona conocida, es lo que te lleva a lugares que no te imaginas. Y esto te lo platico porque es así como yo lo he vivido. Es así como hasta ahora yo lo he experimentado. Y no te podría platicar cosas que no haya vivido de primera mano. Y entonces, bajo esta óptica, bajo esta perspectiva, una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. No es aquella que no le tiene miedo a las alturas, a las armas, a la muerte. No es aquella persona que no le tiene miedo a nada, sino que actúa con todo y todo, con todo y el miedo. Y ahora, ¿cómo le hago? Si algo me da miedo, ¿cómo le hago para ejecutar? Porque seguramente te estás preguntando, ok, ya entendí que algo me va a dar crecimiento, que me va a hacer mejor persona.
pero a la hora de ejecutarlo es cuando se pone complicado. Es cuando menos quieres ejecutar. Es cuando sabes que tienes que hacerlo, pero no quieres hacerlo. Y es una batalla entre lo que quiero y lo que debo. Y a mí, al menos a mí, lo que más me funciona es encontrarle un porqué, una razón a todo lo que hago. Y esto lo menciono en todos los episodios, el cuestionar por qué hago lo que hago. Y en relación al miedo, lo que más me sirve es encontrarle este porqué, encontrar una razón. ¿Qué de mi vida o de mi ser va a mejorar si hago aquello que me da miedo? Y puede ser quitarme la pena, ver que puedo ir más allá de lo que creo, es decir, superar mis límites, entre comillas. Superar un miedo para, digamos, entrar en estado. Me he dado cuenta que superar un miedo, así sea pequeño, digamos que te pone en estado y a su vez empiezan a abrirse otras puertas, otros miedos, y es de alguna manera más fácil atravesarlos. Una vez que atraviesas un miedo inicial, otros miedos secundarios los empiezas a atravesar. Y muchas veces, sin querer, naturalmente, te das esta autoconfianza, que ya hablamos de esto, esta autoconfianza que proviene de, ok, ya pude hacer esto, seguramente también puedo hacer esto otro. Y eso es lo que te va dando confianza en ti mismo. Es lo que te va haciendo más seguro o más segura. Te cuento un ejemplo. A mí después de la pandemia, y he escuchado que a otras personas también les pasó, como que o sea, al menos a mí se me olvidó socializar, se me olvidó cómo entablar una conversación con personas. Y suena muy loco, pero así me sucedió. Y de repente me daba pena llegar con personas y hablarles, y con esto no quiero decir que no te tenga que dar pena, pero digamos que la pena es un miedo, miedo al qué dirán, miedo a qué pensarán. Y no solo miedo a hablar con personas, a entablar conversaciones. En clases, de esas veces que te da miedo preguntar. Preguntar una duda que tienes súper bien planteada, que tienes hambre de conocer la respuesta y simplemente te da miedo y no lo haces. De esas personas que te dicen, oye, pregúntale tal cosa, ¿no? Oye, dile tal cosa al profe. Pues dile tú, güey. Al menos es lo que yo hago. O sea, si tú tienes la pregunta, pregúntale tú. Y entonces a mí lo que me funciona en esos días que gracias a que he estado trabajando en esto, a que he tomado la decisión de superar este miedo, de hablar con personas, de entablar conversaciones, de conocer personas nuevas sobre todo, que noté sobre todo después de la pandemia, es empezar con cosas pequeñas, pero desde el principio del día, desde el momento cero, en el cual entro a una clase desde la mañana, por ejemplo, y si me da pena preguntar algo, digamos que ese es el miedo que me trago, el más importante, el principal. Por eso Párate y Hazlo se llama Párate y Hazlo, porque hablamos de este paso inicial que es el más complicado, el más difícil y el que te catapulta. El que dices, está muy complicado hacerlo, o al menos así lo veo, pero entiendo que ejecutarlo me va a desbloquear el resto del camino. No que sea fácil, sino simplemente me va a meter en un estado de flow en el que el resto va a ser más fácil. Y por eso es párate y hazlo, párate y haz ese primer paso, párate y ejecuta ese primer miedo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía era, ok, esa primera pregunta que me surge en el día, en la primera clase del día, la hago. Entonces, cuando veo que la pude hacer, que no pasó nada, que todos esos escenarios que me hacía en la cabeza son irreales, entonces hablamos de estas dos técnicas de Byron Katie, donde lo que me imagino no es real, esta creencia que tengo de que va a pasar algo si pregunto, no es real, y en segunda no me sirve para mejorar. Entonces, al hacer esa pregunta inicial, la que más me daba miedo o pena, le da pie a otras preguntas que me van surgiendo durante el curso de la clase. Y entonces puedo preguntar. Y entonces me puedo acercar ahora con una persona que no conozco y hacerle una pregunta X. Que a lo mejor, sin haber hecho esa pregunta inicial que más me daba miedo, no me hubiera acercado a esa persona. Y así el resto del día, digamos que se desbloquea. Como que empiezas a hacer cosas que no hubieras hecho si antes no te hubieras
desbloqueado, si no hubieras entrado en ese estado de, de no pena. En este ejemplo, y este es el ejemplo que te pongo porque es el que a mí me ha hecho visualizar todos los demás miedos y cómo el superar uno te pone en estado para superar otros secundarios. O a lo mejor unos que no sabías que existían, pero que te los topas a medio camino. Y otra cosa que me ha servido, que me ha funcionado mucho para cambiar de lo negativo al lado positivo en relación a cómo veo el miedo, hacia cómo lo percibo, lo que más me ha funcionado, una de las cosas que más consideraría importantes e influyentes, es entender que lo que quiero, lo que anhelo, esta mejor versión de mí mismo, está después del miedo. Es una línea que hay que cruzar, que no hay de otra. Que si quieres es llegar a este punto B, si tú estás en el punto A, tienes a fuerzas que pasar por esa línea intermedia entre donde estás y lo que quieres, entre quién eres y quién quieres ser. Entonces entender que es el único camino, que no hay atajos, eso es muy importante, que no, que la vía fácil no te va a llevar al resultado que quieres. Te va a llevar a lo mejor uno parecido, pero pues más chafón, más fake. Entonces entender que no hay atajos, que es la única manera de llegar a ese punto B, es lo que también te hace entender que el miedo hay que atravesarlo. Y me gusta verlo como una meditación en la que dejas que los pensamientos pasen por tu cabeza, donde no los quieres alterar, simplemente los ves, los observas en realidad. Y así como los pensamientos en una meditación, el miedo también lo recibes, lo observas desde lejos, aceptas que ahí está, que no lo puedes eliminar. Le das esa bienvenida, no lo forzas a que se quede, no lo forzas a que se vaya y lo sorfeas. Sorfeas esos pensamientos, esa emoción. Y como dice en el libro de El arte de que te importe un carajo de Mark Manson, rechazar una experiencia negativa es en sí mismo una experiencia negativa. Mientras que no rechazar una experiencia negativa es en sí una experiencia positiva. El hecho de, ok, sé que esto es negativo, pero no lo rechazo, no quiero que se vaya, es una experiencia positiva, es una meditación. Es darte cuenta de que ahí está, que no le puedes hacer nada, ni deberías hacerle nada, sino simplemente observarlo. Ver que ahí está, que si se quiere ir, que se vaya, si se quiere ir, que se quede. Pero ¿qué voy a hacer con él? ¿Me sirve de algo? ¿Me va a llevar a algún lado? Esa es la parte interesante. Y yo te diría, surfea el miedo y sonríele, sabiendo que viene a ti por algo que te va a hacer crecer, en el 99% de los casos. El 1% será estos casos sin sentido, este miedo que no tiene sentido atravesar porque no hay nada del otro lado, no hay nada que te beneficie si lo atraviesas. Y yo ya aprendí a utilizarlo como maestro, como un guía, como un termómetro. Aprendí a escucharlo con atención, sabiendo que algo me va a enseñar, algún aprendizaje me va a dejar. Es como cuando llega tu maestro que te cuenta los temas de una materia como un cuento. Y es ahí donde aprendes algo, donde algo dices, órale, no sabía esto. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Me sirve de algo? ¿Lo puedo utilizar? ¿O no lo utilizo? ¿O lo dejo ahí? Y para hacer este discernimiento implica una alta observación, de lo cual platicábamos en el newsletter, en el último del viernes pasado, que si no se han suscrito vayan a suscribirse a parateyaslo.substack.com. Les cuento otro ejemplo. Estoy en un programa de liderazgo de mi universidad, saludos Vértice, a la Vertibanda. Y antes ir a estas oficinas, que es, digamos, un lugar donde todos los miembros del programa podemos llegar, cotorrear, platicar, comer, ver películas, digamos, convivir, me parecía desafiante, sí, desafiante, creo que es la palabra, me parecía un reto el ir a convivir con personas, el ir a mostrarme. Y con esto no quiero decir que con todas las personas con las que te topes tienes que mostrarte 100% vulnerable, pero el hecho de ser quien soy, de mostrarme con 80 personalidades diferentes,
mostrarme yo como soy sin esta necesidad de querer encajar, me parecía retador, me parecía desafiante. Pero dije, si lo hago, ¿qué beneficio voy a tener? Y ahí fue cuando la cascada de beneficios empezó a surgir. Entendí que, ok, me va a enseñar que no tengo que ser como alguien más, no tengo que actuar, pensar, decir, ser como alguien más para encajar. Porque para empezar, ¿por qué quiero encajar? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Me sirve? ¿Es real? Esa es una. Otra, ok, puedo entrar en estado más fácil, aprenderé a socializar más fácil. A lo mejor me doy cuenta de que no soy tan malo como creo. A lo mejor me doy cuenta de que verdaderamente tengo algo que contar, algo que aportar. A lo mejor me doy cuenta de que tengo ciertas capacidades, habilidades que no conocía. A lo mejor aprendo cosas nuevas. A lo mejor hago amigos increíbles. A lo mejor aporto algo, por más pequeño que sea, pero aporto algo. A lo mejor puedo compartir. A lo mejor me pueden compartir. Algo puedo dejar. Entonces, cuando lo vi así, dije, Emilio, no tienes de otra, güey. Lo vas a hacer. Y así fue como empecé a ir a las oficinas cada cierto día. Entonces, digamos, empecé, ok, güey, ve media hora, pero ve. Y al principio no era media hora, era con que estés ahí 5 minutos, digamos, dando estos baby steps que te mencionaba, con que des este micro paso, pero que lo des, ya estás un paso más adelante. Ya empiezas a dar cuenta de que no era tan difícil, de que eras mejor de lo que creías, de que podías lograr más cosas de las que pensabas. Y así empecé 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora. A veces me llegaba en el momento en el que me daba esta ansiedad social de ya me quiero ir. Como que ya no puedo estar aquí. Y es natural. Después, lo que hago ahora es que puedo estar ahí el día entero. Y ahora eso que antes me parecía incómodo, ahora es cómodo. Ahora me parece muy cómodo llegar y ver a gente increíble, ver a gente que no te juzga. Y también aprendes a que no todo el mundo va a dejar de juzgarte. Va a haber alguien que te va a juzgar. La diferencia es que ahora aprendí a que no me importe, a no darle ese poder, a no cederle ese poder a alguien más que ni siquiera me interesa. Aprendí muchas cosas y ahora puedo estar todo el día ahí. Ahora me parece cómodo lo que antes era incomodísimo, irreal e impensable. Así que un saludo a todos los vértices. Gracias, vértice. Y nada, así es como aprendí a ver el miedo. Así es como lo utilizo a mi favor. Y si de algo te sirve, juega este juego de encontrar la manera en la que las cosas te beneficien, de que jueguen a tu favor. Y hasta se pone divertido. Sobre todo en los aspectos en los que todo, absolutamente todo puede parecer en tu contra. Al menos una cosa está a tu favor. Y esa única cosa, por más pequeña que sea, puede destruir a todas las demás que están en tu contra. Y así las cosas. Gracias por haber llegado hasta aquí, a esta parte del episodio. Ya sabes, suscríbete al newsletter, donde te comparto un poco de valor adicional al que te comparto en el podcast. Te hablo de recomendaciones de la semana, algún aprendizaje, alguna observación, alguna recomendación o lo que sea que crea que pueda dejarte algo bueno, algo de valor. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Recomienda, comparte el podcast con alguien que crees que le pueda funcionar o que le pueda servir o que lo haga cuestionar, no sé. Si crees que de algo puede servir compartirlo, compártelo, si no, pues no. Y en Spotify puedes darle 5 estrellas, si te parece de 5 estrellas este episodio, o vaya, el podcast en general, lo cual ayuda bastante a posicionarlo. Y nada, gracias y nos escuchamos el siguiente lunes. Párate y hazlo. Chao.